¿Qué pasa, familia? Aquí Jorge Luis Pimentel de nueva cuenta en un video más. En esta oportunidad vamos a platicar sobre diversos acontecimientos. Si me permiten, vamos a empezar con el tema, uno de los más álgidos de la semana pasada, la marcha por la democracia. Para poder entender la marcha por la democracia, antes de hacer algunas reflexiones, primero vamos a empezar con una de las publicaciones más que me parecen relevantes que salen a cuenta. La primera de esas publicaciones es esta de Hernán Gómez Bruera. Digo, bonito personaje, ¿no? Pero creo que podemos rescatar algo de sus palabras, de entre la mierdecilla que también hay por ahí. Dice, creo que no dimensionan el favor que le hacen a López Obrador y a la 4T, particularmente esos blancos fifís, dice él, que salen a marchar en su contra. No hay nada que haga más fuerte al obradorismo que tener del otro lado a toda esa gente aglutinada en su contra. Si fueran inteligentes lo entenderían, pero su odio es más fuerte y los ciega y nubla la razón. Bueno, primeramente, obviamente Hernán Gómez Bruera, como dije antes de empezar a leer su tweet, un personaje deleznable en sí mismo. Y se puede ver en sus palabras, ¿no? Como simplemente esta expresión muy de la izquierda para sembrar división, como esos blancos fifis. Para ir al meollo del asunto, quiero avanzar mostrándoles otra publicación en esta oportunidad, donde se muestran los dichos de Lorenzo Córdoba. Y entonces les doy el mensaje que quiero comentar con ustedes. Entonces no está en riesgo la democracia. Claro que no, quien echa a tocar las campanas como requiem para la democracia nomás no entiende lo que está pasando. Bueno, hasta ahí, vea. Vamos a comentar primero. El tema aquí con la marcha de la democracia, en defensa de la democracia, son varios asuntos en particular. Y el primero de ellos es el cómo esta marcha, que se ha alzado como bandera de la construcción de la oposición, no puede ser bandera de la oposición. Primera, porque esta retórica, que es precisamente lo que señalaba Gómez Bruera al apuntar que no hay nada que haga más fuerte al obradorismo que tener a este aglutinamiento de personas al cual Andrés Manuel pueda señalar como el antipueblo, para poder seguir fortaleciendo su retórica electoral que al final de cuentas le va a heredar a Claudia Sheinbaum. Ahora, regresando al tema de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba fue orador de la marcha. Lorenzo Córdoba, quien fuera un funcionario del Instituto Nacional Electoral, estando aquí posicionándose políticamente, que si bien es su derecho, es nocivo para la integridad política de estas elecciones que vamos a vivir. Igual que es nocivo que Arturo Saldívar, para hacer la analogía, para que vean que ese tipo de nocividad va en ambos sentidos. Es tan nocivo que Lorenzo Córdoba esté como vocero de esta marcha, que por supuesto que tiene un tinte electoral acentuadísimo, como es tan nocivo que Arturo Saldívar, quien fuese presidente de la Suprema Corte, se integre al equipo de Claudia Sheinbaum, porque nos desvela pues el sentido evidente de el actuar político, los intereses políticos por los cuales esos funcionarios incluso en sus funciones estuvieron apuntalando. Entonces, aquí la oposición está cometiendo varios errores. El primero de ellos es que Lorenzo Córdoba fuera una de las caras de esta marcha, porque acentúa aún con más gravedad el hecho de que Andrés Manuel pueda agarrar a esta movilización para fortalecer su retórica, que sería nuestro segundo punto, nuestro segundo error, por el cual le están haciendo el favor a Andrés Manuel. No solo eso, sino que, y ese es nuestro cuarto punto, nuestro tercero o cuarto, ya dicen en qué punto voy. Nuestro otro punto es que al ciudadano de a pie, el preocupado por ganarse el pan, realmente no está en las tertulias de la clase media al momento de preocuparse o no por la democracia. Porque para ellos la democracia no es el mal, digamos, no es aquello que está mal inmediatamente hablando.
Incluso Lorenzo Córdoba, si nos quedamos en sus palabras, podríamos renunciar bastante cómodos a la consigna de defender la democracia si la democracia no está en riesgo como Lorenzo Córdoba lo apunta, ¿no? En todo caso, pues si no está en riesgo, pues ¿para qué lo hacemos bandera electoral? Si eso además le hace el juego a Andrés Manuel. Y como ya lo dijimos en otras oportunidades, ¿qué es lo que verdaderamente le resulta incómodo a Andrés Manuel? El tema de la seguridad, porque es uno de los principales focos rojos que incluso sensibiliza a su electorado, porque ellos también lo están viviendo la inseguridad por la cual no pueden salir a las calles a ganarse el pan, no pueden dejar salir a las calles a sus hijos sin el temor de que no puedan regresar, o simplemente no pueden salir a las calles a recrearse por el miedo de que pase cualquier otra cosa. Entonces, el verdadero riesgo, incluso para el tema electoral, es la seguridad, porque sin seguridad, incluso el narcotráfico estará influyendo en las elecciones, seguramente en favor del oficialismo, como también veremos a continuación, simplemente porque no nos estamos preocupando por ese tema. En cambio, pues seguimos construyendo esa narrativa de la democracia está en riesgo, la democracia está en riesgo. No, la democracia seguramente va a contar los votos bien dentro de lo que cabe la siguiente elección, y simplemente porque la oposición no sabe construir la narrativa que realmente le resulta incómoda a Andrés Manuel. ¿Cuál es esa narrativa? Yo sí les voy a comentar rápidamente cuál es esa narrativa que le resulta incómoda a Andrés Manuel. Y esa narrativa es los señalamientos de que es un gobierno no solo corrupto, sino que criminal, ¿no? The New York Times, como ustedes seguramente vieron, porque Andrés Manuel hizo el berrinche de la vida, exponiendo incluso a los periodistas respecto a este tema, donde el periódico estadounidense nos comenta que el gobierno de Estados Unidos examinó alegatos de que cárteles de la droga en México han sido aliados del presidente Andrés Manuel. El reportaje es largo, ustedes pueden buscarlo, está con este título, pueden leerlo íntegro, pero yo quiero rescatar varios puntos. El primero de ellos, se los voy a enumerar rápidamente, es que uno de los confidentes de Andrés Manuel se habría reunido con Ismael Zambada antes de la victoria de 2018. Después de la elección, uno de los fundadores, estamos hablando de la victoria de Andrés Manuel, después de la elección de 2018, uno de los fundadores de los Zetas habría pagado $4 millones con la esperanza de ser liberado a 2 de los aliados de López Obrador. Los investigadores habrían obtenido información que sugería que los cárteles tenían posesión de videos de los hijos de Andrés Manuel donde estarían recogiendo dinero de la droga. Se rastrearon pagos de los que se creían que eran agentes de los cárteles que estaban transfiriendo a intermediarios de Andrés Manuel. Uno de esos pagos habría coincidido con la visita de López a Sinaloa en 2020 para ver a la madre de El Chapo. Una investigación aparte dirigida por la DEA descubrió acusaciones de que traficantes habrían donado millones a la fallida campaña de 2006. Andrés Manuel es visto, sin embargo, como indispensable para contener la inmigración, tema álgido en la política estadounidense. México, además, es un socio comercial crucial y necesario para evitar el cruce de fentanilo a Estados Unidos. En ese sentido, que son los temas que quiero rescatar, a ver, si bien The New York Times pues, nos dice que todas estas investigaciones no han sido corroboradas por fuentes independientes y tampoco llevaron a la apertura de ningún caso criminal ante la jurisdicción de Estados Unidos, por varias razones. La primera de ellas es porque es complicado, menciona el periódico, que se pueda entablar un juicio contra altos funcionarios de otros países. ¿Hay precedentes de que se ha hecho? Sí. ¿Pero por qué es complicado? En otras razones, porque Andrés Manuel, dentro de lo que cabe, es necesario para los intereses políticos de Joe Biden. Entonces, a razón de esto, el gobierno de Estados Unidos no ha seguido adelante
para continuar con las investigaciones. Es decir, The New York Times lo que nos recopiló fue una serie de investigaciones inconclusas que nos dan atisbos de conclusiones que en el mejor de los casos son esos supuestos que no pueden ser concluidos. Sin embargo, pues, la oposición ha sido pusilánime en el manejo de estos temas. No ha sabido usar el tema de estas acusaciones, que es lo que realmente le resulta problemático a Andrés Manuel. Tanto porque dañan su imagen pública, como evidencian el régimen criminal que Andrés Manuel ha estado perpetrando. Pero no ha pasado nada. Ya ha ocurrido esto antes y no han sabido materializarlo de ninguna forma. Llámese como cuando Latino sacó el reportaje de que el hermano de Andrés Manuel estaba recibiendo dinero en efectivo, o cuando se sacó el tema de lo de la Casa Gris, y la oposición no supo materializarlo en nada, en absolutamente nada. Ahora tenemos estas acusaciones que son gravísimas en sí mismas, que tienen que ver con el tema de seguridad además, y lo peor de todo es que seguramente esta oposición fallida no lo sabrá materializar en nada. La construcción de la alternativa, pues, no está en manos de los mismos de siempre, de la cupulita de incapaces del PRI-PAN-PRD, que, como ya hemos señalado antes, están más preocupados en el reparto del pastel político que en realmente construir una plataforma que pueda hacer frente a Andrés Manuel. Quiero tocar un tema para que no se diga que, pues, me tapo los ojos frente a ciertos temas, valga la redundancia. Y esto es que también la semana pasada estuvieron circulando por ahí algunas noticias respecto de que el Consejo General del INE habría aprobado, aquí nos comenta Azucena Oresti, habría aprobado una investigación contra Eduardo Verástegui por recibir 6.9 millones de pesos desde el extranjero durante el periodo de recolección de firmas de apoyo para obtener la candidatura presidencial independiente. Esto ocurre en diversos sentidos. Hay varios análisis que se pueden hacer aquí. El primero de ellos y el más evidente es que ustedes saben que junto con Trigarantes nos involucramos en la recolección de firmas de Eduardo Verástegui. Y el comentario recurrente respecto, digamos, del equipo que venía del propio Verástegui, que nos ayudó a materializar todo el esfuerzo, es que se cuidara el tema de estar comprando objetos, llámese carteles, propaganda, etc. Porque el INE estaba como perro rabioso fiscalizando todo. Incluso aumentando gastos en aquello donde no lo hay. Lo cierto es que la mayoría de los esfuerzos, sin embargo, en la campaña de Verástegui no fueron puestos por él mismo, sino por la ciudadanía. La ciudadanía que de manera personal fueron y se instalaron para buscar la recolección de las firmas, ¿no? Entonces, ¿cuál habría sido el problema aquí? Obviamente, en cuestiones legales hay un tope de gastos que los aspirantes a candidatos deben procurar. Pero en todo caso y de todas formas es dinero propio, es dinero de ellos. Digamos, aquí muchas personas estuvieron, digamos, ya por eso señalando a Verástegui corrupto, ¿en qué sentido? Si se estuviera con esto desviando dinero, ¿por qué habría que Verástegui tenido que empezar una aspiración a una candidatura presidencial independiente cuando simplemente hubiera podido disponer de ese dinero particularmente sin tener que tener detrás la presión de la fiscalización del INE? ¿No es cierto? Entonces no hace sentido. Lo que es cierto aquí es que el INE está buscando por todos los medios ahorcar los esfuerzos de Verástegui, cuando estos mismos acontecimientos ya realmente probados están presentes en las campañas de Xochitl Sheinbaum, cuyo recurso regularmente se ven involucrados incluso con el crimen, y casos de esos hay muchos. El INE es, pues, una institución que funciona para la democracia mexicana, pero para la democracia mexicana alineada a la partidocracia. No facilita las vías para la construcción
de proyectos alternativos, independientes, que puedan representar a la ciudadanía. La democracia mexicana es bastante burocrática. Para poder crear proyectos de representación es todo un lío. Y para poder aportar dinero, que en todo caso siempre es necesario, en cualquier proyecto político, el INE además pone trabas severas, donde para los independientes se quiere fiscalizar dinero incluso donde no lo hay. Pero bueno, quería mostrar esta noticia en cualquier caso para que no se diga que se está ocultando nada, porque, o bueno, que yo particularmente, que puse también esfuerzos, tal vez no económicos, pero sí personales, en la aspiración a la candidatura, pues está allí. Que se revise lo que se tenga que revisar, que se fiscalice lo que se tenga que fiscalizar, pero aquí el comentario que sí sostendré de todas formas es que hay una tendente doble vara de medir que está impidiendo la construcción de la alternativa. A todos los partidos que reiteradamente incurren en ilícitos electorales se les sanciona y siguen por ahí, como el Partido Verde en la campaña de Claudia Sheinbaum. Pero de pronto los esfuerzos privados que ni siquiera vienen del erario público, como en este caso Verástegui como aspirante a candidato presidencial o ex aspirante, se le busca ahorcar. Lo cual pues simplemente es la evidencia de esta intentona por ahorcar los esfuerzos de la ciudadanía mexicana, que yo creo en todo caso que no van a resultar. En todo caso también van a exponer con facilidad proyectos como el de Verástegui. Y digo proyectos porque proyectos de la alternativa los hay muchos y están construidos por todos los mexicanos cansados de todos aquellos viejos políticos que simplemente utilizan a los mexicanos para incrustarse en nuestro estado, pero no para representarnos.